aquí en la mesa del Escuadrón de la Muerte. Aprovechando la temporalidad, pues este fenómeno de la contracultura hippie, pues tenemos que tomarlo en cuenta como una sincronía, ¿no? Al mismo tiempo de que se estaban dando los movimientos estudiantiles, pues también se estaban dando un movimiento de contracultura. Quiero situarlo nada más en este contexto temporal de los 70, ¿no? Para que estemos situados en la temporalidad y tener en cuenta que hay estos dos movimientos, como lo mencionaría Kaufman en su libro La Revolución Social por un lado, los movimientos estudiantiles, y la Revolución Cultural por el otro, ¿no? Que es el que me gustaría a mí dar inicio con la lectura. Pues bueno, principalmente es a través de una investigación hemerográfica. Pretendo analizar la repercusión que tuvo el Festival de Avándaro acá en Tapatilandia, precisamente. Las fuentes consultadas pues pertenecen principalmente a dos vertientes. Una de carácter conservador, como ya lo sabemos, es el periódico empresarial local, El Informador, y otra de carácter contracultural. Esta es la revista México Canta, que si bien se publicaba en el Distrito Federal, pues tuvo una buena respuesta aquí en Guadalajara, ¿no? Aquí se difundía y muchos jóvenes la compraban ahí en los puestos de revistas. El punto de partida temporal pues es el 11 y 12 de septiembre de 1971, es la fecha en la que se realizó el festival, y hasta me extiendo un poco hasta inicios de 1973, ya que es durante este marco temporal cuando las noticias publicadas referentes a Avándaro pues tienen aún mucho peso en la sociedad tapatía, y también en el DF, ¿no? Quizás donde fue el epicentro de la contracultura. La investigación tiene como objetivo analizar la reacción de las instituciones, principalmente el Estado, la Iglesia y la familia, pero la reacción no tanto en el ámbito de la vida real, sino a través de los discursos publicados en la publicación del Informador, ¿no? Y el testimonio de la juventud hippie. Si me alcanza el tiempo, por ahí podemos leer un testimonio que apareció en la revista México Canta. Bueno, primeramente, pues este tipo de festivales de Avándaro pertenece a una categoría que se denomina festivales pop. Como antecedente tenemos primeramente el Festival de Woodstock, celebrado en septiembre de 1969, el famosísimo Woodstock, ¿no? Después se llevó a cabo en el mismo año de 1969 el de Altamont, en el mes de diciembre. Y al de Woodstock asistieron alrededor de unos 400,000 jóvenes y al de Altamont unos 300,000. Estamos hablando de una cantidad bastante exorbitante. Y en el caso de México, 2 años después, el 11 y 12 de septiembre de 1971, pues se celebró el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en nuestro país, esto en el Estado de México. A este asistieron, no hay cifras exactas, hay algunas fuentes que hablan de 200,000 jóvenes, otros exageran que fueron 300,000, pero pues tenemos más o menos un aproximado, ¿no? Bueno, como señala José Agustín, pues la iniciativa de llevar a cabo el festival se debió a unos cuantos pequeños empresarios visionarios, quienes decidieron que sería buen negocio agregar grupos de rock nacional a la carrera de autos que se celebraba como costumbre ya cada año. Entre estos organizadores pues teníamos a Eduardo López Negrete, a Luis de Llano, a Justino Compeán, que en ese entonces era ejecutivo de la Pepsicola, y otros jóvenes adinerados que lograron la autorización de Carlos Jan González, el entonces gobernador del Estado de México. Por su parte, se le delegó a Armando Molina, ex cantante de La Máquina del Sonido, que se encargara de contratar a las bandas y los grupos que tocarían en el festival. Se hizo publicidad, se motivó a los jóvenes a que fueran cito aquí, una reunión de convivencia en las montañas, en un lugar muy bonito, con el lago, y la reunión de rock el sábado por la noche y ruedas la carrera del domingo. Sin embargo, finalmente la carrera no pudo efectuarse porque pues, todo el espacio estaba invadido de hippies, ¿no? La prensa y la radio, pues naturalmente estuvieron ahí metidos como encargados del Estado, ¿no? Siempre, y toda la información difundida pues determinó la reacción de las instituciones. Estas noticias, publicadas principalmente en periódicos amarillistas del centro de México, como recordamos la revista Alarma, La Prensa, el Excelsior, pues hicieron eco de manera estruendosa, ¿no? Por eso el título de mi ponencia acá en la ciudad de Guadalajara, principalmente en el periódico del Informador, el cual publicaba, por ejemplo, una nota del Excelsior con un día de retraso acá en Guadalajara. Bueno, abordando el marco teórico, señala Gilberto Jiménez que en todo campo, ya sea un campo intelectual, religioso, sociocultural, existe una guerra permanente entre grupos de nuevo ingreso o aspirantes a ingresar.
los cuales tratan de brincar sobre las reglas de admisión o de modificar en provecho propio las estructuras del campo. Y por otro lado, pues tenemos a los grupos o agentes establecidos que tratan de defender su monopolio y de impedir toda competencia. Así, los que en un estado determinado de esa distribución obtienen la mayor cuota de capital, entendido como un capital simbólico o cultural, tienden a adoptar estrategias de conservación orientadas a preservar un estado de la bolsa. En cambio, los menos provistos de ese capital, pues tienden a adoptar estrategias de subversión, de herejía o de heterodoxia, que es como lo vamos a ver a continuación en los discursos, ¿no? Esta guerra, como lo denomina Gilberto Jiménez, pues lo podemos apreciar claramente en los discursos de las instituciones tradicionales en contra de la heterodoxia hippie. Quisiera empezar por mencionar el discurso del Estado. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva? Tomando como un marco teórico, de Hermann Heller, señala que el prestigio político del Estado crece si se logra que el tipo de cultura representado políticamente por él sea adoptado como modelo para la formación de la vida. Las mismas formas del lenguaje, la literatura, la música y las artes plásticas pueden, en determinadas circunstancias, obrar eficazmente en provecho del poder político, pero no obstante, en este caso la música rock y la nueva cultura pues representaban la amenaza, ¿no? La amenaza en un contexto de recientes enfrentamientos estudiantiles, como ya nos introdujo un poco Tupac en esta cuestión. Pues podemos ver aquí el encabezado, ¿no? El simple encabezado es un tanto alarmante. La desaprobación a la conducta de los jóvenes que asistieron al festival se hace constante en los discursos de los funcionarios públicos, de jefes políticos y del presidente de la República. No se alcanza a ver aquí, pero por eso les voy a leer unas citas. El secretario de Salud y Asistencia, el doctor Jorge Jiménez Cantú, afirmó que todo lo que sea sucio en lo moral, lo físico y lo mental no puede ser de nuestra población. Al mismo tiempo que Fidel Velázquez señalaba que los culpables del acontecimiento no era el hippie, sino los organizadores y los patrocinadores de dicho festival. Y por su parte, el entonces presidente de la República, Luis Echeverría, exhortó a los padres de familia a tener una mejor comunicación con sus hijos. Dijo en uno de sus discursos: yo opino que es preciso intensificar las relaciones con nuestros hijos, preocuparlos por ver qué clase de libros leen, cuál es su educación, tanto física como cívica y moral. Bueno, nada más aquí hay que hacer un hincapié porque en los discursos que aparecen en el Informador no hay ninguno que haya emitido el entonces gobernador del estado de Jalisco, Orozco Romero, lo cual habría que contestatar con otras fuentes, ¿no? Ya sean fuentes oficiales que no aparecen en este diario. Pues una de las preocupaciones principales, como podemos observar en los discursos de los jefes de Estado, es la participación de la familia. La importancia del papel que deberían desempeñar los padres de familia pues se hace notable aquí en estos discursos, y finalmente eran ellos quienes desde el seno familiar debían hacerse cargo de la juventud. Pero antes de pasar a explicar un poco más a fondo del papel que jugó la familia, quisiera explicar algunos discursos que aparecen por parte de la Iglesia. Como todos sabemos, en todos los círculos culturales, los poderes religiosos, eclesiásticos y las normas sancionadas por ellos han constituido las bases más firmes del poder político. Es muy clara la posición de la Iglesia frente a la tentativa de realizar un nuevo festival pop en la ciudad de Guadalajara. Amanda lo aparece como el ejemplo de lo que no se debe permitir. Para la Iglesia representó la herejía, el libertinaje, el demoledor de la moral, y naturalmente se dio a la tarea de convocar a la población, principalmente a los padres de familia, en contra de la repetición de otro acontecimiento. Pues bueno, voy a leer aquí una cita. Dice: el Frente Popular Anticomunista, y recordemos aquí la cuestión de que el comunismo estaba muy en debate en este contexto, hace un llamado a todos los mexicanos patriotas y a todos los católicos conscientes. Nuestro llamado es tanto más urgente cuanto que quieren repetir en Guadalajara o en Autlán un nuevo avándano, según lo manifestó el pseudodirector cinematográfico Corona Blake a Jacobo Zabludovsky. Los padres de familia en particular, así como los hombres de bien y de honor en Jalisco, tienen la palabra para decir si van a permitir o no el mancillamiento de su Estado, para que pase a constituir un capítulo más en los anales de la disolución mundial contemporánea. Pues como podemos ver aquí, la Iglesia y el Estado pusieron en manos de la familia, en los discursos, la tarea de reivindicar a la juventud. Como se ha visto, está plagado de exhortaciones públicas al diálogo entre padres de familia e hijos. Entonces quisiera pasar aquí por qué es tan importante el papel de la familia en la situación de un cambio sociocultural de esta índole.
Podemos definir como, según señala Carlos Alba y Dirk Kruy, a la burguesía industrial de Guadalajara en este contexto como una clase con intereses múltiples, con una clara influencia católica, en ocasiones con vínculos directos al Opus Dei. Y a diferencia de los imperios industriales que tienen sus sedes principales en Monterrey o en el Distrito Federal, pues la empresa familiar aquí sigue predominando. Por su parte, Walter Parsons, el sociólogo famoso, señala que la familia nuclear era la unidad mejor provista para ocuparse de las demandas de la sociedad industrial. Así, la importancia sociocultural de la familia radica en su papel como mantenedora de los lazos con el pasado, de continuadora de la tradición, en una sociedad que es profundamente tradicional. La familia puede ser el único o principal grupo intermedio entre el individuo y el Estado. Por su parte, la institución religiosa recibe de la familia un apoyo y unas aportaciones indispensables, a la vez que una colaboración insustituible en la transmisión de creencias y prácticas religiosas. Y podemos ver otro. En este testimonio aparecen aquí algunas cuestiones que yo tomo como representativas de la mentalidad de los representantes del sector empresarial tapatío y de la familia. Señala lo siguiente: este festival de rock, que ha hecho de Avándaro un lugar de orgía y de generación, tiene que servir de experiencia para México entero, porque hechos así tienen repercusiones especiales. Significa el exponente de lo que hay en el fondo de cierta juventud. Indudablemente que entra un desconsuelo y una inquietud enormes al pensar que esta juventud así marchita y degenerada pueda algún día llevar en sus manos los destinos de México. Estos jóvenes no podrán dar vida a una nación, ni siquiera a una familia, porque ellos mismos son muertos vivientes, muertos espiritualmente, muertos en sus aspiraciones, muertos en su conciencia social y familiar. Son verdaderos desechos de la sociedad que quieren esconder su fracaso en todo orden, entre las dos palabras, amor y paz, que salieron a reducir grandemente en esa bacanal. A mí la neta sí, cuando leí los testimonios, pues también me dio risa, ¿no? Es que sí están así exagerados, porque quizás los contextualiza uno y en realidad es algo chusco, ¿no? Bueno, pues no me alcanza tiempo para abordar lo de la juventud, pero como consideraciones finales podemos decir que los discursos presentados pues nos permiten observar la percepción y el imaginario que las instituciones tradicionales se crearon respecto al rock y la contracultura hippie. Como señala Montserrat Rivas, referente al discurso, no usamos las palabras para reproducir la realidad, sino para construirla en función de unos intereses determinados. Los intereses de las instituciones pues son muy claros, como nos vimos en los discursos que acabo de leer. No obstante, una de las interrogantes que se abre ante esta investigación en sí es si en realidad estos discursos se llevaron a cabo. Es decir, si estos dieron como resultado una acción represiva por parte del Estado, la Iglesia y la familia. Falta ver si lo que está aquí expresado en los discursos se llevó realmente a cabo en la vida real, ¿no? Tendríamos que contrastar estas fuentes con la historia oral o no se me ocurre alguna otra fuente más fiable para este tipo de investigación. Pues hay diferentes opiniones sobre la represión del rock y los hippies en Guadalajara, y pues por el momento solo puedo limitarme a presentar los discursos publicados en la prensa y pues dejando el tema abierto a discusión y a posteriores investigaciones. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención.